En los próximos minutos les vamos a hablar de arte contemporáneo. Susana Bañuelos es licenciada en Bellas Artes. Un día decidió fundar Columpio, una galería dedicada al dibujo contemporáneo que profundiza y da a conocer el valor de esa disciplina artística. Noemí Hernández nos lo cuenta. En los colegios tampoco se da. Se llega a un apartado del arte que no es el actual, entonces queda ese vacío. Y ese vacío recuperarlo a veces cuesta muchos años. Hay mucha incomprensión, ¿no? Porque de hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de el arte contemporáneo no es arte? Bueno, pues es un problema. Yo creo que el arte tiene que estar hecho para la sociedad en la que vive. Muchas veces el arte tiene una parte social, crítica y de reflexión. Evidentemente se podrá entender dentro de unos años, pero lo interesante es que por lo menos se visitase y se entendiese ahora. Y quizá por esas mismas razones galerías como las de Susana Bañuelos tienen que reinventarse, cerrando las puertas físicas para abrirse a otros espacios como los virtuales. Columpio, los últimos 3 años, ha sido el único lugar de nuestro país donde el protagonista era exclusivamente el dibujo contemporáneo, según nos cuenta su fundadora. La galería, la primera exposición fue en junio de 2007 y prácticamente las obras que he expuesto habrán sido de 2006 a 2011. Casi todas se han hecho para las exposiciones. He intentado siempre que el espacio tuviese un ambiente bastante familiar y cotidiano, que el público cuando viniese se sintiese lo más cómodo posible, de poder hacer preguntas, de que el arte es una actividad profesional más que puede estar al nivel desde un abogado a un fontanero y que si tienen alguna duda pueden preguntar. Los museos como el Thyssen, por ejemplo, ya nos ofrecen la posibilidad de ver a los dibujantes nacionales e internacionales de renombre. A Picasso, Goya, se les ha considerado de los nombres históricos relevantes en la disciplina, pero esta no siempre ha gozado del trato que merece. No hay prácticamente tradición. Yo cuando estaba en la facultad estudiando podía ver muy pocos dibujos realmente que no fueran de mis compañeros de clase. En otros países como en Viena, en el norte también de Europa, en Estados Unidos hay algún centro también que se dedica al dibujo desde hace 30 años como el Darwin Center, entonces allí hay más tradición que aquí. Sin embargo, en estos últimos años ha crecido muchísimo y de hecho dentro del programa general de galerías, muchos de los museos de arte contemporáneo actuales, la disciplina artística del dibujo está representada. Cuando Susana inauguró, no sabía exactamente qué pasaría. La programación continuada ha logrado que se entienda mejor este arte. El dibujo en sí tiene un soporte, casi siempre es papel, no siempre tiene por qué serlo, que es muy diverso, ya que hay muchas diferencias de papel, de grosor, de colores, que van generando ya como soporte un discurso también en la obra, además de las técnicas grasas, mixtas, acuarelas, dibujo cortado, que es un tipo de técnica que es como hacer un grafismo con una incisión y que suele generar también luego procesos que van del dibujo hacia la escultura y dejar un campo como más abierto como de elaboración de procesos relacionados con dibujo que a veces parece que están un poco más alejados de él, pero sí como proceso creativo está muy cerca. Columpio ha sido un lugar de conversación entre galerías, museos, concursos. Normalmente si hay más lugares expositivos o de gestión cultural o proyectos relacionados con el dibujo o que apoyan esa disciplina, van a ser más visibles porque hace como una especie de bucle, ¿no? Muchas de las convocatorias antes igual no aceptaban ni siquiera el dibujo y eso genera que haya proyectos que vayan evolucionando en ello. Es como una cosa como mutua, son las dos cosas. Muchas veces se ha considerado como que era una obra que no era un proyecto final, sino como era un boceto de algo que iba a pasar después. Y en este caso ya podemos ver mucha obra que siempre ha existido, pero que ahora igual se hace más presente en esta etapa de obra que se reconoce, se presenta, el espectador entiende que es una obra final y una lección que no es un proceso, sino que es un resultado. La web y las redes sociales han desarrollado un papel muy importante. Gracias a estas herramientas, los artistas muestran sus trabajos o logran conocer a otros que han emprendido negocios ligados al dibujo y su difusión. En épocas más pasadas, los dibujos muchas veces se quedaban
dentro del fondo del propio artista o dentro de los familiares o dentro de casi un espacio como privado. Al no considerarse tan importante, se quedaba pues en un terreno más privado. El dibujo tenía unos precios un poco más bajos y entonces eso hace que sea atractivo ahora, pero yo no creo que tenga que ser por eso. Entonces lo desecho en ese sentido. El dibujo es obra única y suele llevar un proceso para llegar a la obra, que es bastante trabajo. Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante es que la gente que quiera comprar arte, sea dibujo, sea videoinstalaciones, sea lo que quiera, sea algo que le interese. Pese a que Columpio sigue su trayectoria, lo hace de otra manera, en citas puntuales como este mes de febrero en Jazz Madrid o en otras exposiciones físicas participando en ellas. El proyecto no ha terminado, sino que busca alternativas viables de cara al futuro. Esto es lo que desearía Susana Bañuelos. Lo que más me gustaría es que la gente tuviese un dibujo en su casa. En realidad es una materia que por muchas veces los soportes que son soportes muy sencillos, que todos casi hemos tenido en las manos, que aunque veas un papel casi lo puedes como tocar con la vista. No es como una pintura que a veces tiene varias capas. El dibujo, casi todo lo que se ha hecho queda de ahí presente de alguna manera, y también los pequeños defectos o pulsos del propio artista.